Buenas noches, Dios les bendiga. Aquí estoy estudiando la palabra con varias Biblias y estoy meditando en lo que llevo varios días meditando en Éxodo 16 del 1 en adelante, cuando el Señor le dio el maná al pueblo de Israel que estaba en el desierto. Entonces a mí me estaba llamando mucho la atención porque yo estaba viendo que fue cuando ellos se quejaron y murmuraron contra Dios que Dios les dio el maná y las codornices. Y en realidad Dios estaba como molesto. Entonces este maná que descendió del cielo era un maná, una comida que Dios le estaba dando a ellos para afligirlos. O sea que no era un pan del cielo, pero era una comida que ellos nunca habían comido porque, por supuesto, bueno, nunca habían comido eso porque era una cosa que Dios, algo sobrenatural de Dios. Y que Dios se lo dio para decirle, ellos van a saber que yo soy Dios. Porque ellos se estaban quejando contra Dios después de ver, pero vamos a ver algo aquí, que es lo que yo medito, que ellos, o sea, eran personas que habían visto cosas grandísimas de parte de Dios. O sea, esto no eran cualquier persona, esto eran personas que habían visto cómo Dios le quitó la vida a los primogénitos de los egipcios, después que ellos mataron a los primogénitos de los israelitas, los varones, que le decían a las parteras que si eran varones los mataran. Y entonces Dios, pues, también sucedió esto con los hijos de ellos, pero ellos habían visto las señales de Dios en las plagas. Vieron como el mar se abrió. El mar se abrió ante sus ojos y pasaron en seco. O sea, que eran personas que no eran cualquiera. Entonces me pongo yo a pensar, o sea, ¿cómo era posible que después que Dios los sacó de Egipto y le dio estas señales y vieron todas estas cosas, podían pensar que Dios los iba a matar de hambre? O sea, que eran personas malagradecidas, porque ellos tenían que haber tenido temor de Dios, y por eso es que Moisés y Aarón le dijeron, nosotros no somos nadie, se están quejando es contra el Señor, porque nosotros ¿quiénes somos? Es Dios que ha hecho todas estas cosas. Entonces yo estaba pensando, bueno, el maná que Dios les dio, los alimentó por 40 años en el desierto, nunca se enfermaron, nunca, porque estaban en el desierto, y como si se enfermaban, como me pongo a pensar yo, no había hospitales por allí. Y pues su ropa nunca se envejeció, la ropa no se desgastó, ni el calzado. Durante 40 años Dios los sustentó en el desierto y les dio pan del cielo para afligir sus almas y para probarlos. Quiere decir que Dios les dio este pan. Para mí, yo en mis pensamientos, en mi mente, medito lo que yo recibo al ver esto, al leer esto, ¿verdad? Es que las cosas de Dios no le gustan a nadie. O sea, este maná no le gustaba a ellos, porque después dice, estaba yo meditando, ¿verdad? Primero lo leí en la Biblia textual, luego lo leí en mi Biblia Diario Vivir, perdón, Diario Personal, que es la nueva versión internacional, y después lo leí en la Biblia para la predicación de avivamiento, que es de estudio, y aquí yo estaba meditando en lo que dice esta Biblia. Me gustó lo que leí aquí, ¿verdad? Porque bueno, así es que yo estudio, ¿verdad? Yo leo, después yo busco las Biblias de estudio y comparo lo que yo más o menos estoy pensando o percibiendo, porque yo me
yo en el video pasado hablé acerca de buscar a Dios y no buscar a Dios como la comida, ¿verdad? Pero me quedo pensando en el maná. Todavía no he salido del maná. Ahora aquí, en esta Biblia, ¿verdad? Dice que lecciones que se aprenden del maná. Entonces, en estas lecciones, por ejemplo, importancia del maná en las escrituras. Y dice así, el significado de la palabra maná es, ¿qué es esto? En Éxodo 16:15, lo que aumenta aún más el misterio de este alimento divino, en el versículo 31, la Biblia cuenta que el maná se parecía a una semilla de cilantro, era blanco y tenía sabor a miel. La reacción de los israelitas al ver el maná es la misma que demuestran las personas maravilladas por un milagro divino, que no dejan de hacerse preguntas como ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Tal como expresan los discípulos de Jesús. ¿Qué hombre es este? Que aún los vientos y el mar le obedecen. De acuerdo con número 11:6, este es el versículo que yo estaba meditando, porque dice que de acuerdo con número 11:6, el pueblo comenzó a rechazar el maná que provenía de Dios. Y ahora nuestra alma, esos son ellos, y ahora nuestra alma se seca, pues nada, sino este maná ven nuestros ojos. Lamentablemente más tarde el pueblo también rechazó a Jesucristo, el pan vivo que descendió del cielo. Ok, yo aquí medito en esta palabra y pienso, es algo mío propio, mi propia teología, ok, mi propio comentario. Dios no les dio más nada que ese maná. Yo pienso que Dios los preparó para que fueran una gran nación. Porque al quitarle todo y no ver solamente sus ojos, sino que el maná era como que Dios les enseñó a ellos que no necesitaban muchas cosas para vivir. Les enseñó a depender de Dios, de Él, para su provisión, para su alimento. Mientras ellos estaban en el desierto, dependían de Dios. Entonces, yo pienso que Dios nos prepara cuando nosotros nos convertimos, venimos del mundo, así como ellos venían de Egipto. Dios los metió en el desierto para purificar su mente, para quitar Egipto de su mente, las costumbres paganas de Egipto que ellos vieron allá. Porque allí en el desierto, como lo dicen, no vemos más nada que este maná. Entonces, ¿y qué es esto? Entonces, es lo que yo veo, que cuando Dios nos recibe, que nosotros nos convertimos al Señor, el Señor comienza a pasarnos por pruebas fuertísimas en nuestras vidas, para que nosotros aprendamos a depender de Dios, de Dios, sin excusas. O sea, a depender de Dios en todo, a orar para todo. Porque es lo que yo veo aquí. Ellos no veían más nada sino el maná y agua. Se quejaron porque era lo único que veían. Pero déjame decirte que esto es como cuando la gente está presa. Cuando la gente está presa, por ejemplo aquí en los Estados Unidos, yo les cuento porque a mí me agarró inmigración y yo estuve presa por más de 15 días, estuve aquí. Y déjeme decirle que yo pasé 24 y 31 presa aquí en los Estados Unidos. Aquí no es como en los países de uno. Que en los países de uno la gente, la familia tienen un preso y entonces ellos le llevan comida, ropa y le dejan pasar todo. Aquí no. Aquí todo te lo da el gobierno y la ropa, la comida, todo lo provee el gobierno. Entonces ellos te dan un solo color de ropa, una comida simple y fea. No tienes televisor. Uno lo único que ve son unas cartas. Lo único que teníamos allí eran unas cartas de uno y jugábamos día y noche
y noche 1 y llega un momento en que la mente se fatiga. Se fatiga de tanto ver eso nada más, eso nada más, eso nada más. Y te agarra como que te quiere agarrar una angustia, un fastidio, una cosa, un rechazo, porque es como aburrimiento, ¿no? Cuando uno está tú no estás preso, mira, cuando una persona está presa, por ejemplo, yo lo viví. Yo valoré cuando salí de allí, valoré hasta ir a tomar agua a la nevera, porque ahí no hay ninguna nevera. Ahí lo que hay es una cama y celdas donde tú estás con otras personas. Hay una gritadera, no hay silencio en ningún momento. Mujeres gritan, hablan, suben el volumen del televisor o lo bajan. O sea, si quieren pegar un grito durísimo, lo pegan. Y entonces es horrible. Llega un punto en que uno dice, empieza a pensar y yo, por ejemplo, cerraba los ojos y yo decía, me acuerdo cuando estaba en mi casa, tenía privacidad, podía ir a la nevera a tomar agua a la hora que yo quisiera. Cosas como eso comienza uno a valorar. Entonces yo pienso que ellos estaban así, en un desierto donde no había nada, no podían ir a ninguna parte, no tenían casa, no tenían... O sea, lo que ellos habían sacado de Egipto era lo que ellos tenían. Entonces estuvieron en ese desierto sin ver ciudad y estaban acostumbrados a una gran ciudad, porque en ese tiempo Egipto era el imperio de ese entonces y ellos venían de ese imperio. Entonces pienso que Dios los depuró. Es como una depuración, como que mira, quítate todo eso que tú tenías de costumbre. Quítate todo eso porque esto no te va a servir para que tú seas una gran nación. Dios quería que se dieran cuenta que no necesitan muchas cosas para vivir. Es lo mismo cuando Dios nos está probando, cuando nos convertimos y Dios comienza a purificarnos, ¿verdad? Lo primero que a mí me pasó es que yo me congregué en una iglesia demasiado estricta aquí en los Estados Unidos. Era la única iglesia que había. Entonces yo fui a esa iglesia y era una iglesia, Dios mío, súper estricta. Todo era pecado, todo era el diablo. Pero miren, yo aprendí muchas cosas en esa iglesia. Yo amo esa iglesia. Después de esa iglesia me enteré, porque yo me tuve que ir para Venezuela. Y cuando yo volví, pues ya esa iglesia había pasado mucho tiempo. Yo me enteré que esa iglesia se dividió y se fue prácticamente a todo lo contrario que esa iglesia era. Las hermanas se quitaron el velo, las hermanas se maquillaron, las hermanas se cortaron el pelo, se ponían pantalones y un montón de cosas que no se practicaban en esa iglesia. En esa iglesia no se podía usar oro por ninguna parte, ni zarcillos, ni aritos, ni anillo de matrimonio, nada. No se podía uno maquillar, no podía uno cortarse el pelo. Pero yo aprendí muchas cosas. Las mejores cosas que yo aprendí en mi vida espiritual al principio, bajo ese régimen, fueron muy maravillosas y fueron las enseñanzas con las que yo quedé para siempre. Porque claro, uno leyendo la palabra de Dios, uno aprende, ¿verdad? Pero como eran mis primeros pasos en el Evangelio, pues habían cosas que yo no sabía y yo solamente oía. Yo decía, pero esto no está en la Biblia. Pero yo respetaba. Yo no me ponía a pelear ni a decir, mira, hermana, eso no está en la Biblia. Porque yo, según yo estaba recién convertida, yo para mí, cualquier hermana o hermano que tuviera más tiempo que yo, para mí yo decía, ese sabe más que yo o ella sabe más que yo. Esa hermana sabe más que yo. Entonces siempre tenía ese temor de respeto, ¿no? Pero resulta que yo no sabía que si no se leía la Biblia, pues no sabes nada. Hay hermanos que no leen la Biblia, tienen 20 años en el Evangelio y no saben nada. Solamente saben lo que el pastor dice y dicen amén, amén, pero pues no leen la Biblia. Eso no tiene nada que ver por el tiempo que tú tengas. Si uno no lee la Biblia, uno no madura en las cosas de Dios, ¿verdad? Entonces, ok, bueno.
Todas esas cosas que yo aprendí es lo que yo pienso que Dios trata con las personas cuando nosotros venimos a Él. Y estamos pasando por momentos de ¿qué? Bueno, de tribulación financiera, porque a mí me pasó eso. Dios mío, yo me quedé sin trabajo, a mí me agarró inmigración, era una cosa espantosa, no teníamos para comer. Dios mío, era horrible. Yo me bauticé, me inscribí en el instituto bíblico, iba a estudiar con las necesidades más grandes, pero yo iba. Yo perseveré en la iglesia. Fue un tiempo bello. Esas iglesias no volverán. Yo no las veo aquí en esta ciudad donde yo estoy. No. Son todas unas iglesias perdidas. Perdidas. Una inmoralidad. Eso no es iglesia, eso son club. Y yo por eso no me congrego en esas iglesias. Porque yo no me puedo congregar en una iglesia donde yo no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo con lo que hacen ahí. Ok, bueno. Ahora, voy a continuar aquí, ¿verdad? Entonces también aquí dice que en Deuteronomio 8, Moisés le recuerda a los hijos de Israel el propósito divino de enviarles el maná. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. En Josué 5:12 la Biblia menciona el momento en que cesó el maná. El maná cesó el día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Significa que ellos no habían comido de la tierra, sino todo lo que comían era del cielo. Imagínense. ¿Qué nos da a entender estas cosas? Pero fíjense que Dios se los dio cuando ellos se quejaron, que tenían hambre. Pero a mí lo que me da a entender es que ese maná celestial, que es lo sobrenatural de Dios, no solamente les quitaba el hambre, sino que los sustentaba. Quiere decir que cuando uno busca la palabra de Dios, ¿ok? Dios nunca nos va a dejar de sustentar. Eso significa que ellos recibieron el maná del cielo, eran las cosas de Dios, era algo sobrenatural. Es que esto a mí me conmueve, ¿sabe, hermanos? Si a usted no lo conmueve, hermana, a mí me conmueve esto, saber eso. Que ellos recibieron el maná del cielo, eran cosas sobrenaturales que Dios les estaba dando a ellos. Entonces esto me dice a mí que cuando uno busca las cosas de Dios, Dios no nos va a dejar a nosotros sin el pan de cada día, sin el dinero para nosotros pagar nuestras deudas, sin el dinero que tenemos que hacer para todo lo que necesitemos. Dios nos va a dar y nos va a sustentar de una manera sobrenatural, pero no eso que hablan por ahí, eso sobrenatural que hablan por ahí no tiene nada que ver con la Biblia. El maná del cielo, Dios lo da cuando prueba nuestro corazón, o sea, Dios cuando nos aflige porque, nosotros queremos ser millonarios, o queremos, yo te digo ¿verdad? Para mí, en lo personal, muchas veces queremos que todo te salga de la noche a la mañana, te salga todo. Entonces, pues te salga todo bien. Cuando emprendemos un negocio queremos que ya rápido hacernos de la noche a la mañana millonarios y famosos y el montón. Por ejemplo, las personas, hermanos que quieren tener un canal, entonces tienen un canal, quieren tener todos los likes del mundo, los millones de views. Esas son cosas, ¿verdad?, que uno quiere.
Entonces, ¿qué pasa cuando Dios nos va a usar? Bueno, cuando Dios nos va a usar, nos aflige. ¿Cómo? Nos quita precisamente eso, no nos da eso. ¿Qué? Bueno, nos prueba en las finanzas. Nos prueba en las finanzas. No nos da el dinero que nosotros necesitamos, sino escaso. Nos da solamente para comer un poquito. No nos da para comer dulces o para comer donas o muchos helados, no. Nos da solamente para comer, como dice mi esposo, la tortilla con sal. Eso hace el Señor, nos da solamente para que nos alcance para comer tortilla con sal. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros no queremos comer solamente tortilla con sal, nosotros queremos comer carne o pollo o también el postre, y queremos que nos alcance para comprarnos un carro, y quizás, bueno, Dios entonces te da un carro que nos sirve, que hay que empujarlo. Entonces Dios comienza a probarte para quitarte el orgullo, para probarte, para afligirte. O sea, para ver qué hay en ti. Si tú vas a decir, Dios, yo no voy a seguir yendo para esta iglesia porque este carro lo tengo que empujar. Yo no voy a seguir yendo para esta iglesia porque yo apenas me alcanza para los frijoles. Apenas me alcanza para comer sal con tortilla o queso, más nada. Eso todos los días. O arepa, a los hermanos que son venezolanos. Arepa con mantequilla nada más. En mi país son los más poquito, es que usted se coma una arepa con mantequilla. Nosotros lo pasamos, mi esposo y yo lo pasamos en Venezuela porque él se tuvo que ir a vivir para allá y quedamos, se podrá imaginar, peor porque él trabajaba aquí y me mandaba el dinero, pero cuando él se fue para allá, entonces imagínense, ya no había la plática que él mandaba, entonces ahí una vez no teníamos ni para la arepa con queso, o sea, ni para arepa. Le digo que yo sé lo que es esto. Yo sé lo que es eso. Yo sé lo que es eso. Lo que es vivir sin las finanzas, sino con una escasez horriblísimo. Entonces, ¿pero por qué Dios hace eso? Porque si Dios nos va a dar en abundantemente, ¿verdad? Pero Él primero, antes de darnos, Él nos prueba. Porque quiere ver si nos vamos a quejar de Él cuando estemos empujando un carro que no prende. Mi esposo empujaba el carro. Yo no sé si en otros videos les he contado, pero cuando mi esposo se fue a Venezuela, yo tenía un carro que él mismo me compró, que mi hermano me vendió, pero entonces el carro era sincrónico y se apagaba. Y se apagaba en los semáforos. Entonces él se tenía que bajar a empujar con los niños adentro, y yo, claro, empujando con él también, pero como había que salir corriendo y montarse y sacar el clutch y prender el carro, entonces él le tocaba solo. Entonces, esos carros, imagínense, hermano, carros así. Entonces, pero yo seguía yendo a la iglesia. Yo no murmuraba, ay, Dios me dio este carro que se me apaga. ¿Y por qué Dios no me da una nave? No, yo siempre decía, Señor, tú tienes el poder para darme un carro nuevo del año, si tú quieres, pero me das yo lo voy a empujar, y si prende y que me lleve para mi casa, yo, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque yo decía, Dios, yo respeto al Señor y yo sé que Dios es poderoso y que es el dueño de los cielos y de la tierra. Y cuando yo leo la Biblia, yo leo su justicia, lo que es Él. Si Él hace esto es porque por ahora es lo que Él quiere darme. Así que yo lo recibo y lo gozo, porque el gozo que Dios le da a uno es un gozo sobrenatural. Es un gozo que no importa si tú estás pasando cualquier necesidad. En medio de la prueba, si es una prueba de Dios, Dios te va a dar gozo sobrenatural, porque tú te vas a reír en medio de las pruebas, tú vas a ser feliz. Fíjense que aquí está el Señor diciendo que les daba el maná del cielo. Solamente eso les daba. Ellos no comían pan de la tierra. O sea, los israelitas no iban y sembraban
y sacaban el trigo de la tierra porque eso era un desierto. El desierto no produce nada. Pero en el desierto Dios los sustentó con pan del cielo. El pan venía del cielo, entonces ellos lo comían. Fíjense, porque en un desierto, ¿qué semilla va a dar fruto allí? Ninguna. Ninguna semilla que uno siembra en el desierto va a florecer. Entonces ellos no trabajaban, no sembraban, no podían comer carne ni nada porque en el desierto no hay nada. Entonces Dios les enviaba del cielo el maná. Ellos comían el maná, pero algunos murmuraron, se quejaron contra Dios, que ellos estaban cansados de que solamente recibían ese maná. Imagínense, esa gente no pasó la prueba. Y yo sé, y estoy segura que si yo lo reviso, ahorita no le puedo decir, pero yo sé que estos fueron los que no pasaron a la tierra prometida. Y yo estoy seguro que esta gente que se quejó quedó postrada en el desierto, porque fíjense que hasta Moisés quedó en el desierto. No vio la tierra prometida Moisés. Entonces, hasta que ellos entraron en la tierra prometida fue que comieron de la tierra. Fueron sustentados por Dios. Esto quiere decir que cuando Dios tiene un propósito con uno, aunque uno pase lo que pase, Dios nos va a sustentar, no importa dónde estemos. Por ejemplo, si Dios te dice que tú vas a tener un negocio, pero tú no tienes la licencia para ese negocio, pero si Dios te lo dijo, si Él le envía esa palabra del cielo, porque es la palabra de Dios, y te dice, yo te voy a dar ese negocio, ese es como ese maná sobrenatural. Aunque no tengas licencia, yo te voy a sustentar. Yo voy a estar en este negocio contigo, desde el cielo te voy a sustentar. No va a importar nunca la licencia hasta que tú saques la licencia, ¿verdad? Va a poner a una persona, no es que voy a hacer algo ilegal, ¿verdad? Sino que Él va a poner a una persona con licencia, Él va a proveer. Dios va a proveer sobrenaturalmente, aunque yo no tenga eso, cómo hacerlo, Dios va a poner gente a mi alrededor para hacerlo, para que eso se realice, eso se dé, ¿verdad? Suceda. Si es de Dios, que Dios te lo dijo. Porque cuando el hombre habla por emociones, dice, ay, Dios me dijo esto y esto y esto, y no se cumple, no hay respaldo de Dios, quiere decir que habló las emociones de la persona y no habló el Señor. Entonces, ¿qué pasa? Dios le dijo que estuvieran en el desierto. En el desierto se hubieran muerto de hambre y de sed, porque de verdad no había nada. Pero como era el propósito de Dios meterlos por ese desierto, ni se murieron de hambre, ni se murieron de sed, ni se los comió el sol, ni nada. Ellos vivieron 40 años en el desierto y la ropa nunca se les desgastó. Entonces, ¿qué nos dice esto a nosotros, a nuestra vida? ¿Qué nos dice esto, esta enseñanza de este tiempo de las personas de los israelitas que estuvieron en el desierto? Que la ropa no se le desgastó, imagínense, no se le desgastó el calzado por 40 años. ¿Qué significa eso? Que las cosas que nosotros tenemos, la vida misma, la salud, las fuerzas, el trabajo, nuestra casa y todo nos lo da el Señor. El Señor nos enseña. Cuando nosotros nos convertimos a Él, que nosotros venimos acostumbrados a hacer por nosotros mismos las cosas, pero ya cuando venimos al Señor, Él nos purifica de esa manera de pensar y comienza a enseñarnos en el desierto que nosotros dependemos es de Él y no de nuestras propias fuerzas. Por ejemplo, si el Señor me llamó a mí a predicar, no va a depender de mí ni de las cosas que yo haga. Va a depender de Él. Yo no voy a creer que yo soy la que voy a predicar. Porque si yo creo eso, entonces yo digo, no, yo no, eso no es. No.
yo no creo, porque ¿cómo yo voy a hacerlo? Y cómo yo voy a entender todo esto. Esto está muy difícil, esto es muy largo. Posiblemente si yo estoy creyendo en mis propias fuerzas humanas, pero si Dios me llamó a predicar, Él me va a dar su Espíritu Santo, me va a guiar, me va a enseñar, me va a dar la voluntad, la fuerza y la fluidez para hacerlo, el entendimiento, porque mire, le voy a decir una cosa, no son los humanos que enseñan a uno la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña ella misma, porque aquí está diciendo el Señor que Él les dio el maná del cielo. No había nada de mano humana en ese alimento. Ese alimento no había sido producido en nada por las manos de los hombres. Ellos lo único que tenían que hacer era recogerlo, pero ese pan venía del cielo. Quiere decir que no había fuerza humana de por medio para alimentarse. Ese pan no nacía de la tierra, porque ahí dice que descendía del cielo y se posaba sobre la tierra. Quiere decir que no había ninguna mata por debajo, ¿ok? Que salió de la tierra, entonces produjo el polvito ese que fuera como un maná o una semilla de culantro que parecía. Entonces, no. Ahí no había nada de la tierra. Eso descendía del cielo y se posaba sobre la tierra, y cuando el sol calentaba se derretía, o sea, se desaparecía. Ya no había maná. O sea que eso tenía un tiempo. Dios se los daba con un tiempo. Les decía, tú tienes que hacer esto, esto y esto. Y si obedeces, pues te vas a alimentar. Y si no, te vas a morir de hambre, porque ahí no había más nada que comer. Entonces, ahí Dios nos enseña que Él es nuestro sustento en todas las cosas. Ya cuando nos convertimos a Él, Él nos enseña a depender de Él, directamente de Él para todo. Este maná que descendió del cielo, también nuestro Señor Jesucristo les dijo al pueblo cuando le estaba enseñando, dice, yo soy el pan que les dijo, en Juan 6, 48 al 51 dice, Jesús le revela al pueblo quién es el verdadero maná que Dios envió del cielo. Le dice, yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá por siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. ¿Qué nos da a entender el maná a nosotros? Que ese maná era nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo, que desciende del cielo, que alimentó y sustentó al pueblo de Israel en el desierto, pero porque esto es algo simbólico, ya trayéndolo, ¿verdad?, a lo que es, qué significa este pan. Este pan tipifica a nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él vino, dice que Él descendió del cielo. ¿Por qué? Porque no había ninguna... cuando el Señor Jesucristo entró en el vientre de María, no había voluntad humana en ese nacimiento, porque era la simiente de la mujer, no del hombre. No había ninguna intervención humana allí, sino solamente recibir eso en el vientre de ella y traerlo al mundo, el pan que desciende para salvarnos, para sustentarnos, que es el pan que comemos, que es Él mismo, porque Él mismo dio su cuerpo para morir y Él mismo lo volvió a tomar cuando resucitó. Él tiene ese poder. Ahora, lo que yo también, ¿verdad?, veo es que el pan que es Jesucristo es su palabra.
¿Por qué? Bueno, porque el Señor Jesucristo dice que Él es la palabra es espíritu. Entonces, cuando nosotros comemos en la palabra, ella nos va a sustentar en todas las cosas. Nosotros lo único que necesitamos realmente es la palabra de Dios, la palabra de Dios. Cuando nosotros nos alimentamos de la palabra, entonces ella nos sustenta. Es lo más grande y más sagrado, es algo sobrenatural. Esta palabra descendió del cielo. La palabra de Dios descendió, inspiró a los hombres para que la escribieran, pero no venía de los hombres. Esta palabra fue inspirada por el Espíritu Santo en hombres que escribieron, pero no de ellos mismos, sino Dios puso eso. Mandó la palabra, entonces ellos la escribieron. Pero esa palabra, que es la palabra de Dios, no es humana. Por eso es que mucha gente dice, es que esa Biblia la escribieron los hombres. No, sí la escribieron los hombres, pero solamente lo que hicieron fue recibirla, así como ellos fueron a agarrar el pan, porque ellos tenían que ir al desierto ahí, a donde en la mañana ellos tenían que ir a tal hora antes de que calentara el sol a recoger el maná, recibirlo, aceptarlo y comérselo, pero muchos lo rechazaron. Otros no. Lo mismo en la palabra de Dios. Uno tiene que venir y leerla, escudriñarla. Eso es comerla. Comerla para alimentar nuestro espíritu. Porque la palabra de Dios dice que si yo me alimento del maná, que es su palabra, que es la palabra que descendió del cielo, que es esta palabra sobrenatural, entonces yo voy a tener todo lo que necesito. Voy a tener todo lo que necesito para vivir, porque Él es mi sustento. Él sustenta mi alma. Dios, cuando yo como de esta palabra, que es su palabra, cuando yo la leo, la escribo, busco un diccionario, la investigo, la publico aquí en mi video, ¿verdad? La comparto con ustedes. Entonces yo me estoy alimentando con la palabra de Dios, con su maná, el maná del cielo, que eso viene del cielo, no viene de los hombres, porque ahí vemos que no nació de la tierra, eso vino del cielo. ¿Qué es lo que tenemos nosotros? Es la palabra de Dios que vino del cielo, posó sobre estos hombres, o sea, y ellos lo escribieron, lo escribieron, pero solamente las recibieron para escribirla, inspirados por el Espíritu Santo, pero no pusieron nada de sus pensamientos aquí. Lo único que, por supuesto, humanamente fueron hombres que escribieron lo que veían, redactaron lo que veían y también redactaban lo que Dios les decía. Entonces, cuando yo tengo una necesidad espiritual, ¿qué tengo que hacer yo? Venir a la palabra de Dios, orar, recibir esta palabra, buscarla, escudriñarla, estudiarla, leerla. Por eso es que estoy haciendo este video, porque es que en el video pasado yo hablé acerca de buscar la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios, así como uno va a trabajar por la carne, por el sustento carnal de la carne, ¿verdad? El trabajo para nosotros poder pagar nuestras deudas y todo eso, ¿verdad? Pero lo principal es buscar la palabra de Dios. Cuando yo escojo la palabra de Dios y no me quejo, porque muchas veces la gente, pero todo el día leyendo esa Biblia, yo no quiero. Bueno, pero tú dices que eres predicador o predicadora o maestra y no lees la Biblia, sino que oyes puras predicaciones de otros. Eso no. Déjame decirte que tú no vas para el baile, para ese baile no vas. No te vista que no vas para ninguna parte. Tú no eres ningún predicador ni ninguna predicadora, porque tú lo primero que tienes que hacer es comerte esta palabra que es la Biblia y no un versículo. Como yo veo ese montón de personas que agarran un versículo y comienzan a tirarle piedra a esa gente, pedradas con esa Biblia.
Y yo digo, Dios mío, esta gente sí es ignorante. Si supieran que ese es el alimento para esa persona, no es para criticar a los demás, sino, oye, me ministró a mí, me alimenté, quiero compartir este alimento con ustedes, porque este alimento me, me llenó, me sana, me libera de las cosas malas, de los malos pensamientos, de los pensamientos del diablo, porque el diablo le pone a uno en la mente tantas cosas que uno se pone afligido. Pero cuando yo leo la Biblia, yo digo, pero Dios les dio el maná a los israelitas. Ellos no tenían que irlo a buscar, o sea, no tenían que sembrar para recibirlo. El Señor por 40 años les dio comida a ellos. Qué bendición, ¿verdad? Pero mucha gente no le gustó porque dice, ay, solamente este maná es lo que nosotros vemos aquí en el desierto. Oh my God. Ellos querían, tú me entiendes, otras cosas. Entonces, bueno, pero no supieron valorar que este maná, aunque no era algo que todos los días, pero yo no tenía fe que venía del cielo. Imagínense qué bendición. Se imagina que usted se vaya para un campo, que el Señor le diga, te voy a sustentar 40 días ahí en ese campo, y en la mañana Dios te diga, sal, que ahí está la comida allá arribita, y usted ve ahí arribita de las matas, y hay una cosita ahí encima. Usted se imagina que usted sepa que eso vino del cielo, y que usted va a comérselo. Imagínese con qué temor y reverencia uno no va a agarrar eso y comérselo, como Dios dijo. Usted se imagina algo tan espectacular, pero yo no sé, porque a lo mejor yo también me hubiera quejado. Yo no digo nada. Yo solamente digo, bueno, hay personas que tienen fe y otras son malagradecidas, otras agradecen más y otras menos. No lo sé. Ni tampoco yo sé, ¿verdad?, lo que es pasar esto. Pues yo respeto las cosas que leo en la Biblia, pero la verdad es que no hay que quejarse. Cuando Dios nos prueba, nos pasa por aflicciones y que todos los días comemos lo mismo, es para ver qué hay en tu corazón. Es para ver si vas a agradecer a Dios en ese momento, si vas a tener humildad y vas a decir, Señor, aunque la vaca, ¿verdad? Como dice en la palabra de Dios, aunque la mía no, ¿cómo es? Habacuc, donde dice Habacuc que aunque no hayan vacas o sea, que no hay vaca, las plantas no van a dar su fruto, donde dice Habacuc. Yo ahorita no, yo me sé esta palabra, pero no me acuerdo ahorita, pero yo sé que esta palabra me ministra, porque a ver si vamos a decir, Señor, aunque yo solamente vea en mi cocina un poquito de harina para hacer las tortillas, y allá veo un poquito de sal, entonces yo le voy a servir a cada quien unas tortillitas y lo vamos a mojar con sal. Nos las vamos a comer. Gracias, Señor, por estas tortillas con sal que nos estamos comiendo hoy. Te damos las gracias, y eso es lo que usted nos da, lo recibimos, Señor, y le damos gracias. Señor, si este carro no me prende y yo no tengo dinero para comprar la batería, o yo tengo que empujarlo antes de ir al trabajo, gracias, Señor, porque por lo menos tengo un carro que empujar. Yo sé que cuando tú puedas, tú quieras o tú tengas en tu voluntad, y que este es el que mejor me toca a mí, tú me conoces. Gracias, Señor, por todas estas necesidades que yo tengo ahorita, porque aunque sea tengo salud, muchos no tienen pies con qué caminar. A ver si tú le vas a dar gracias a Dios cuando eso esté sucediendo, porque eso es lo que hace Dios, nos prueba para ver nuestro corazón, y no nos prueba poquito tiempo, porque fíjense que ellos 40 años estuvieron en el desierto por andarse quejando, y quejando, no estaban listos. A veces Dios no nos ve listo, entonces Dios nos mete 1 año en la prueba, 2 años en la prueba, 3 años en la prueba, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 años, 13 años en la prueba, hasta que dice, Señor, aquí estoy. No me voy a quejar, ya entiendo que es para que yo tengo que depender de ti, Señor. Yo cada vez que yo sienta rabia, yo me voy a arrodillar y voy a orar.
y voy a buscar tu rostro y voy a pedirte a ti que me ayudes. Y si tengo que gritar delante de tu presencia, ahí voy a gritar, ahí me voy a quejar, ahí te voy a pedir perdón, ahí te voy a decir, ayúdame, Señor, que no aguanto esto que estoy sintiendo. Pero si lo vas a hacer delante de Dios, o te vas a ir a quejar por ahí con el pastor, o te vas a ir a quejar con la vecina, con la hermana. Si estás pasando un proceso, hermana, con tu esposo, y te vas a ir a quejar con la vecina, con una persona mundana, quejarte de tu esposo. Pero tú sabes que Dios te dijo que ese era tu esposo. Entonces, a ver qué vas a hacer tú, si vas a dar gracias a Dios por gracias al Señor por ese esposo que tú tienes, porque así prueba Dios a uno. Y cuando uno le da gracias a Dios, Señor, gracias porque mi esposo es así, aunque sea tengo un esposo, entonces Dios comienza a tratar con tu esposo. Pero tenemos que darle gracias a Dios por lo que estamos viviendo y no ser como el pueblo de Israel cuando pasó por el desierto y comió pan del cielo y se quejó. Se quejó. Pero Dios lo metió por el desierto con ese propósito. Si estamos pasando por un desierto, si tú estás pasando, tú que estás ahí viendo este video y que Dios te puso a ver este video, porque déjame decirte, no hay casualidades con Dios, es causa. Dios nos pone a ver cosas, a buscar la Biblia. En la Biblia nos habla el Señor, nos pone en un versículo y nos pone ahí, nos pone y nos pone hasta que nosotros entendemos. Así que si tú viniste a tu celular, estaba el video, entraste al video, lo estás viendo, es porque Dios tiene un trato contigo. Dios te está probando tu corazón para bendecirte. Y Él lo que quiere es que tú seas agradecida o agradecido en todo lo que tú estás pasando. Y no te quejes, no vayas donde la vecina, donde el vecino, o donde el pastor, o donde los hermanos de la congregación. No. Dios lo que quiere es que tú vayas y te arrodilles y ores y le digas, Señor, yo te voy a obedecer. Yo voy a orar para todo lo que estoy viviendo ahorita. Todo lo que me está pasando, yo me voy a arrodillar y voy a orar. Dios lo que quiere es que tú ores para todo. Ores para darle gracias a Dios por la poquita comida. Ores y le des gracias a Dios por la esposa y el esposo que tienes, por los hijos que tienes, por la casa que tienes, por el carro que tienes, por lo que tienes. Dios quiere que des gracias. Porque si Dios te está pasando por una prueba para Él bendecirte, no te va a sacar de la prueba hasta que tú estés listo o lista, hermana. Tienes que darle gracias a Dios. Tienes que ser humilde en tu corazón. Tienes que buscar a Dios para todo depender del Señor. ¿Sabes por qué? Porque aquí dice la palabra de Dios que Dios le dio el maná del cielo y no había mano humana. El maná descendía del cielo. Ellos no podían hacer nada más que recogerlo. Pero ¿qué hizo Dios? Los metió por el desierto. Quiere decir que Dios los metió porque Dios estaba probándolos. Cuando eso es así, Dios lo que quiere es que tú dependas de Él para todo, así como ellos estaban en el desierto. No podían buscar a nadie, no podían ir a arreglar el carro en el taller. Si alguno se enfermaba, tenían que orar, no podían ir a ningún hospital. No podían ir a donde ningún vecino porque no había vecinos. Estaban aislados en un desierto. Entonces Dios, eso es lo que te está diciendo hoy a ti. Si yo te aíslo, no encuentras el trabajo, estás todos los días metido aquí, ahí donde tú estás, no sales de donde estás, Dios te aisló para que tú aprendas a obedecerle en todo lo que tú vayas a hacer. Dios lo que quiere es que tú ores para todo, pero tú no lo quieres hacer. Y por eso se te alarga el desierto. Pero eso es lo que Dios quiere que tú hagas. Depende del Señor para todo, darle gracias a todo. Ora y espera en Él y no hagas nada tú. Eso sí, aquí
te lo digo, si tú estás viendo este video, Dios te está hablando, Dios lo que quiere es que tú no hagas nada, no hagas nada. Esa prueba que tú tienes, eso que tú estás orando ahí, eso que tú no logras entender, no sabes, que te estás preguntando, pero ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Lo que Dios quiere es que tú no hagas nada. Ora y dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios y ora y espera en el Señor. No metas tu mano. Porque Dios mandó el maná desde el cielo y no había mano humana ahí solamente para recogerlo. Lo único que tú tienes que hacer es buscar tu Biblia, orar, leer la Biblia. Vas a estar en un tiempo en el que Dios te va a estar sustentando con su palabra. Únicamente te va a aconsejar con su palabra. Tú no vas a recibir consejo de nadie humano. ¿Cómo Dios va a resolver tu problema que tú tienes? Dios te dice hoy a través de este video y a través de esta palabra, de esta palabra, del maná que el Señor envió, es que tú no tienes que recibir consejo humano. El consejo que tú tienes que recibir está en la Biblia. Tienes que leer la Biblia, tienes que orar y pedirle al Señor que el Espíritu Santo te guíe y entonces comenzar a leer la Biblia. Dios te va a hablar en la Biblia. Tienes que depender de Dios. Tienes que buscar a Dios. Dios te va a hablar, pero con la palabra. No busques profeta, no busques pastor, no busques hermanas de oración, no busques nadie que eche fuera a los demonios, no busques nada de eso, porque no lo vas a encontrar. Lo que tú estás buscando está en la oración y en la palabra de Dios. Ora, dile al Señor que te dé sabiduría, que el Espíritu Santo de Él te guíe, te enseñe la palabra y Dios te va a dar la respuesta. En la palabra tú vas a sentir que Dios te está hablando acerca de lo que tú estás pasando. Eso es lo que Dios quiere que tú hagas, tú que estás viendo este video. El Señor te puso a ver este video porque esto que yo estoy hablando es para ti. Está en la palabra de Dios. Y no seas rebelde como fue el pueblo de Israel. Porque yo también pasé por pruebas. Y mira, tengo la bendición de Dios. Yo salí del desierto. ¿Pero cómo salí del desierto? Por eso es que yo te estoy hablando a ti con autoridad, en el sentido que yo sé lo que yo estoy hablando, porque yo lo viví. Yo no te estoy diciendo a ti esto a lo loco. No, yo lo viví. Yo pasé por el desierto y en el desierto Dios me enseñó a solamente depender de Él y de su palabra. Porque si tú vas a predicar, tú vas a servirle al Señor, te has puesto de rodillas y le has dicho, Señor, úsame, aquí está, ahí está, Dios te va a usar. Pero mira, esto es lo que Dios te está demandando. Para que Dios te use, tú tienes que aprender a depender de Él y te va a hablar Él en su palabra. No como la gente que se la vive de iglesia en iglesia, de apóstol en apóstol, de profeta en profeta. No, Señor. Dios te va a hablar a ti directamente en la palabra porque Él te va a usar. Entonces, y esta palabra es para ti, hermana o hermano que me estás viendo. Es lo que yo te puedo decir, es lo que yo he estado meditando, es lo que Dios me habla a mi corazón y es lo que Dios tiene hoy para ti y para mí, porque primeramente me habla a mí, a mi vida. Así que en este momento yo quiero hacer una oración. Únete conmigo en esta oración. Primeramente para darle gracias a Dios. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo te doy la gloria y la honra porque tú, Señor, haces todas las cosas con un propósito. Cuando tú nos llamas, Señor, nos metes por el desierto para purificar nuestra vida y para enseñarnos a caminar de la mano contigo, para que dependamos de ti, Señor, y que nos alimentemos directamente del cielo. Ese alimento del cielo que no está aquí en la tierra no es otra cosa que tu palabra maravillosa que está aquí, la Biblia. Es tu palabra, Señor, y esa es la que nos va a ministrar. Y yo te pido, Señor, por todo aquel que está viendo este video, yo te pido que tú, Señor, lo ayudes y la ayudes. Los ayudes a ellos, les des sabiduría, los guíes
en tu palabra para que ellos puedan leer la Biblia y tu Espíritu Santo les hable y ellos puedan dar ese testimonio, escribir allá abajo cuando ellos reciban lo que van a recibir a través de este video. Ellos van a dar su testimonio porque Dios le está hablando, tú, Señor, le estás hablando a ellos en estos momentos y ellos van a dar su testimonio de que lo que ellos estaban pidiendo recibieron recibieron la respuesta en tu palabra, Señor. Yo por eso te doy la gloria a ti, la honra a ti en este momento, Señor. Te alabo y te glorifico, Padre, porque tú no haces nada sin un propósito, Señor. Cuando tú nos haces sufrir, nos metes por situaciones difíciles, a soportar hambre, a soportar necesidades, Señor, estar debajo de autoridades injustas que se burlan de uno, nos pones pobres, Señor, y la gente se burla, la gente quiere abusar de uno, pero tú lo haces, Señor, porque tú nos humillas para después enaltecernos, porque primeramente antes de recibir lo que tú nos vas a dar, tú primero, Señor, nos pruebas y nos pruebas con estas pruebas de la escasez, para que aprendamos a depender de tu palabra, Señor, para que aprendamos a sustentarnos de tu palabra, porque nosotros estamos acostumbrados al mundo, estamos acostumbrados a pagar, a sobornar a la gente para que nos haga las cosas, estamos acostumbrados a que mira, yo voy, entonces yo le pago a fulano para que me saque la licencia, para que me saque la licencia del carro, para que me haga aquí, para que me saque la visa, para que me haga allá, pero no, tú, Señor, nos enseñas que en tu palabra nosotros dependemos de ti, dependemos de lo que tú envías del cielo, Señor, de lo sobrenatural, pero para eso tenemos que orar, para eso tenemos que buscarte, para eso tenemos que humillarnos ante tu presencia y aceptar esta palabra que es el maná, porque mucha gente no quiere la Biblia, no, quieren ir a unos servicios donde los profetas brincan, saltan, hablan en lengua, dan vueltas y quieren ver cosas, quieren ver señales, pero no quieren el maná que está aquí, la palabra, tu palabra bendita, Señor, que aquí está la respuesta de nuestras necesidades, Señor, está aquí en tu palabra. Por eso yo te pido en esta hora, Señor, que nos ayudes a entender lo que estamos pasando, lo que están pasando los hermanos que ven este video. Ayúdalos a entender lo que están viviendo, lo que están pasando, y que ellos puedan, Señor, tener gozo, paz, benignidad, amor, que es el fruto del Espíritu Santo, para que ellos puedan ser llenos de tu Espíritu a través de la lectura de tu palabra, el conocimiento de tu palabra, Señor. Eso es lo que tú quieres darnos, el maná, lo sobrenatural, tu palabra, Señor, tu palabra, no palabras humanas, no palabras de nadie, palabra tuya, Señor, el maná que es tu palabra sobrenatural. Gracias, Señor, en esta hora te doy en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, yo me despido de ustedes y bueno, espero que le haya gustado este video, y si te ha gustado este video, compártelo, dale like para que llegue a otros, suscríbete y nos vemos en un próximo video. Bye bye.